Ahora sí, buenas noches. Solo confirme si se está escuchando la transmisión. Eh, Creo que buenas noches, Ángeles. Creo que ya te conectaste. Esperemos que lleguen los demás. Así que eh, hoy sí no vamos a hacer repaso, puesto que el tema creo que sí nos va a llevar la media hora, 40 minutos. Así que vamos a entrar directo al tema para no tardarnos tanto. Pero como siempre, primeramente vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos el tiempo que nos has dado en este día, Señor. Gracias por cuidarnos y protegernos, Padre, de las inclemencias del tiempo, Señor, porque nos has permitido estar seguros. Te pedimos por aquellos que aún están padeciendo, Padre Santo, en otros lugares de este mundo, Señor, que tú cuides a tu pueblo, Señor, a aquellos que han conocido tu evangelio. Pero también en esta hora de la noche te pedimos que tú seas el que nos guíe a través de lo que vamos a estar haciendo, Señor, que tú seas el que esté hablando a través de este estudio, Señor, que nos ministra nuestro corazón, Señor. Nosotros como ministros tuyos, como levitas, Padre Santo, que estamos siendo preparados para tu obra. Te pido que tú seas mis manos, mis pies, mi boca, Padre Santo, que tú seas hablando a través de tu siervo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a cambiarnos a la siguiente proyección. Para aquellos que nos están viendo de al menos las estadísticas, nos dice que nos ven desde Estados Unidos y Colombia, así que sean bienvenidos, ojalá pudieran comentar. Pero vámonos al tema que nos corresponde. Es nuestro episodio 3, genealogía de Leví. Estamos terminando con este tema de la genealogía. Hoy debemos de acabar con ella, así que vamos a poner atención a todo lo que hemos estado viendo durante estas 3 semanas que ya llevamos con este nuevo material. Así que vamos a comenzar. Eh, Nos quedamos en el versículo 30 y 31 de Génesis 34, que dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ese fue el último versículo que vimos y hablamos de cuáles eran las consecuencias de lo que Simeón y Leví habían hecho, puesto que habían hecho que su padre sea aborrecido para todas las naciones que los rodeaban, ¿no? Entonces eso era peligroso. Incluso en lo que leía el estudio, digamos que ellos eran, aunque había una cobertura de parte de Dios, también las acciones que ellos tenían provocaba que, que aunque Dios los protegiera, no podía evitar Dios ¿cómo se llama? Una represalia de las demás naciones. Sí conservar su vida, pero no evitar esa represalia. Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprender de este versículo? ¿Qué otra cosa nos revela este versículo? Pues dice, algo más que nos revela este versículo es que estos son dos hijos que no sentían remordimiento por lo que habían hecho. No sentían vergüenza de haber utilizado un mandato a su conveniencia ni de haber exterminado un pueblo. Es curioso porque la Biblia, cuando nosotros leemos los versículos, cuando hay ciertos hechos que, que a Dios no le agrada, siempre los versículos nos revelan la postura de la persona que ha cometido pecado. Si hay un arrepentimiento o si no hay un arrepentimiento. Y particularmente en este versículo vemos que dice que ellos, lejos de reconocer el error que habían hecho, lo que hicieron fue confrontar a su padre y como en otras palabras sería como decirle, pues es que no podíamos dejar las cosas así, ¿no?
teníamos que defender a nuestra hermana. Entonces vemos que ellos no sentían ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni vergüenza por todo lo que habían hecho en contra de una nación e en contra también de su propia familia, porque prácticamente los ponían en peligro delante de las demás naciones, porque las demás naciones recuerden que todo, todo, todo pueblo tiene convenios o alianzas con los que nos rodean. Entonces, al irse contra una nación, las demás naciones que tuvieran alianzas con ellos, pues obviamente podían tomar venganza contra ellos. Buenas noches, Estrella. Dice, esto nos debe dejar la enseñanza que lo que hacemos dentro y fuera de la obra no puede ser guiado por nuestras simples emociones, sino que debe de estar un contenido, una forma, un proyecto, una meta, y esa no viene si no es por revelación del Espíritu Santo. Además, que no debemos de cargar con sentimientos que no son adecuados. Leví, después de todo lo que hizo, no se sentía conforme. Él quería seguir tomando venganza de lo que había pasado. Y ya hemos hablado que realmente el corazón de Dina se había apegado al corazón de este príncipe de esta nación. Y este príncipe también se había pegado al corazón de Dina. O sea que ellos no tomaron en consideración, como habíamos dicho en el tema pasado, el parecer de Dina e incluso el que se habían sentado Hamor y Jacob a ver cómo solucionar el problema. Esto es muy importante. Les puse esta imagen que representa a Río Jordán y a la paloma que obviamente representa el Espíritu Santo, porque cuando estaba escribiendo precisamente este párrafo, me recuerda mucho, por ejemplo, a Jesús. Jesús no pudo emprender su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Jesús no iba a hacer las cosas sin siquiera eh, que se hiciera cumplir lo que se había dicho que él iba a hacer, que tenía que ser bautizado por Juan. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ministerio, no son solo guiarnos por emociones, sino que debe de haber un contenido de todo lo que estamos haciendo. Ahora, las emociones no son malas, somos humanos y tenemos emociones, pero esas emociones deben de estar encaminadas. Ahora, es importante que la revelación siempre debe de venir del Espíritu Santo. Esto sí no me acuerdo si ya se los he dicho, pero recordemos que la revelación puede venir por el enemigo, puede venir de nuestra carne y puede venir de Dios. Dentro de nuestra carne están precisamente esos sentimientos, esas emociones y las necesidades propias del cuerpo humano, o sea, como el hambre, la sed. Entonces, si nosotros no tenemos dominio de eso o no sabemos distinguir quién nos está hablando, entonces no nos podemos dejar influenciar solo por las emociones. No sé si me estoy dando a entender, espero que si hay alguna duda, ustedes escríbanlo para que podamos responderlo durante la transmisión y no esperar a que termine. Porque entre lo que yo hablo y lo que se transmite, pues hay un delay de unos minutos, entonces a veces puede ser que suban alguna pregunta y yo no lo alcance a ver y termine la transmisión. Dice, bueno, veamos otra historia, pero enfocándonos siempre en el personaje de Leví, ya que es el material que estamos viendo. Esta historia es la de José el soñador, el hermano menor. Todos sabemos que José fue amado por su padre y cómo los demás hermanos lo aborrecían a tal grado que pensaron en, no puedo decirlo por Facebook ni YouTube, pero vamos a ponerle, pensaron en desvivirlo. Entonces, conocemos siempre la historia, ¿no? Como José era un joven, más bien quizá adolescente,
que su padre lo tenía en gran estima, pero lo tenía en estima porque él era demasiado maduro para la edad que él presentaba. Ahora, sus hermanos no eran unas blancas palomas, por así llamarlo. Y lo que entonces todas las naciones que rodeaban sabían cómo eran sus hermanos, sabían cómo se comportaban. Y José era el que le decía a su padre que sus hermanos no se comportaban de manera correcta. Entonces, aunado a que José tenía, tenía una sabiduría de por sí adelantada a su edad y que él cuidaba incluso a sus hermanos de lo que ellos hacían. Recordemos que también la Biblia nos narra que José recibió unas ropas de colores diferentes a las de sus hermanos. Y eso empezó a causar celo y envidia entre ellos. Y me van a decir, ¿y qué tiene que ver Leví acá? Vamos a verlo en Génesis 37, 18 al 21, que dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para desvivirlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y, lo que dice ahí, y echémosles en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo desvivamos. Recordemos que en la historia, quien manda a buscar a sus hermanos es su padre. Su padre lo manda para que revise qué era lo que estaban haciendo sus padres, porque ellos eran una nación, como se llama, que tenían ovejas. Entonces, cada determinado tiempo, ellos se tenían que alejar del lugar donde estaban para que las ovejas tuvieran algo que comer. Entonces, su padre envía a José para que vea qué es lo que está pasando con sus hermanos, si se encuentran bien o si tuvieran alguna necesidad. Prácticamente, José era un administrador de lo que pasaba en su familia. Por eso sus hermanos le tenían envidia. Pero vemos como en este versículo, él al estar lejos, sus hermanos lo reconocieron. Y todos dicen, pues ¿saben qué? Vamos a dejarlo, vamos a desaparecerlo. Y vamos a seguir leyendo, dice, aunque no se menciona por su nombre, Leví se deja dominar nuevamente por sus emociones junto con sus demás hermanos. Si no fuera por Rubén, el hermano mayor o el primogénito, y Judá, hubieran cometido una atrocidad contra su propia sangre. Y si nosotros recordamos eh, en, en la transmisión pasada, vemos que ellos cometieron una atrocidad contra una nación que no era suya. Pero en este caso, ellos lo iban a hacer contra su propia sangre, ya que José era el hijo menor, era el hermano menor, ellos debían protegerlo. Y sin embargo, vemos que en este caso, aunque no se menciona el nombre de Leví, Leví concuerda con sus hermanos en desvivirlo. Qué fuerte, ¿no? Ahora vámonos a Génesis 37, versículo 26, que dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que lo desvivamos a nuestro hermano y encubramos su deceso? O sea, tanto Rubén como primogénito como Judá procuraron mantener con vida a su hermano. Y en el relato en ningún momento vemos que Leví sea parte de ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el contexto de la situación? Que Leví nuevamente se dejaba ir por su impulsividad. Dice,
No dominar su impulsividad fue algo que lo marcó a quien, a Leví, no solo por presentar, sino también, no solo en su presente, sino también en su futuro, ya que Jacob les profetizó a sus hijos los hechos venideros, donde estos sucesos no fueron olvidados. Obviamente me estoy comiendo partes de la historia, pero pasan muchas cosas y llega el momento en que cuando ellos se encuentran en Egipto, ya que José, el soñador, llega a Egipto, interpreta los sueños, comienza la hambruna, ellos tienen que partir a tierra de Egipto, juntar a su familia, juntar a su ganado e ir a una tierra extranjera, vivir entre ellos. Y cuando llega el momento en que su padre tiene que partir a la presencia de Dios, los reúne para darles profecía. Entonces todo lo que había hecho Leví junto con Simeón no se le había olvidado a su padre. Esto quiere decir que ellos no habían cambiado su actitud, no habían cambiado su forma de ser. Esa impulsividad los caracterizaba y era una impulsividad mala porque lejos de ser algo que los llevara o los motivara a hacer algo de bien, siempre procuraban hacer cosas de mal. Entonces, ¿esto dónde lo vamos a leer? En Génesis 49, del 5 al 7, dice, Simeón y Leví son hermanos. ¿Quién está hablando aquí? Jacob. Israel es el que está hablando, Jacob. Dice, armas de iniquidad son sus armas. Qué fuerte. Pareciera que está redundando, pero cuando se refiere a armas de iniquidad son sus armas, se refiere que la espada que ellos tenían no era para defensa. Ellos no veían la espada como una forma de defensa, sino que ellos veían una espada como la forma de ataque. Y eso revela mucho del pensar y del conducir de Simeón y de Leví. Dice, en su consejo no entre mi alma. ¿Qué quiere decir? Que era tanta la maquinación de ellos para maldad en ese momento que Jacob mismo decía, no me gustaría escuchar la plática de ellos dos, porque ellos lo único que buscan es hacer mal, reaccionar, y eso no es bueno, dice, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Por qué menciona el espíritu? Porque estamos viendo que ellos no se arrepentían de las cosas que habían hecho. Entonces eso también era algo que su padre conocía. Por eso que cuando comenzamos este estudio y comenzamos a ver lo que habían hecho eh, Simeón y Leví, les comenté y les dije que su padre conocía muy bien a sus hijos, sabían cómo reaccionaban. Y lo estamos viendo todavía al final de sus días, que ellos no habían cambiado su forma de ser. Entonces eso era de preocuparse. Entonces ellos no se arrepentían de lo que habían hecho con el príncipe de Siquem, con su padre Amor. No sé si vamos entendiendo el tema, ¿no? Y dice, por su furor mataron hombres y en su temeridad despojaron toros. ¿Y por qué utiliza, al menos en esta versión de Reina Valeria 1960, esto de que des- desjarretaron toros? Porque es a lo que le decían, que ellos fueron muy impulsivos con lo que estaban haciendo, nunca se sentaron a pensar cuáles eran las consecuencias de lo que estaban haciendo para ellos y para su familia, para ese pueblo que estaba creciendo, que se estaba levantando en ese momento. Dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Ya los apartará
apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Dice, efectivamente, la descendencia de Simeón y Leví fueron dispersos en todo el territorio de Israel. La tribu de Leví no tuvo herencia en la repartición de las tierras. ¿Por qué? Tal vez ese sea otro tema. Prácticamente cuando Jacob estaba hablando a sus hijos, les estaba diciendo lo que iba a acontecer. Simeón y Leví no, cuando pasa el tiempo y lo vemos en las escrituras, ellos no conservaron una tierra propia para ellos. Tanto la tribu de las, tanto las dos tribus no conservaron territorios para ellos. ¿Por qué? Por su impulsividad. Entonces, no sé, es Ángeles Estrella, que son los que veo conectados, si me pueden comentar algo más de lo que estamos viendo para saber si sí se está escuchando. Porque ya no pregunté si sí se estaba escuchando, dice. Vamos a ver, dice, todo aquel que se dedica a las artes, tendremos a ser personas con mucho, que como muchos dicen, con sentimientos a flor de piel, aunque ciertamente ellos son indispensables para plasmar los mensajes en el canto, la música, la danza o el teatro. No es bueno dejarse guiar completamente y a ciegas por ellos. Por el contrario, debe existir una madurez emocional y sobre todo espiritual. Y esto es importante que sepamos porque creo que desde que cualquiera de nosotros ha decidido entrar a alguno de estos ministerios de artes, es porque somos personas sensibles. Por eso les repito, no nos debemos dejar de guiar solo por los sentimientos, sino que debe de haber una forma, debe de haber un fondo, y este solo lo da la revelación del Espíritu Santo. Ahora, cada uno tiene que trabajar con la madurez emocional que tiene y también la madurez espiritual que tiene. Porque ciertamente estamos, como siempre digo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Entonces, va a haber cosas o circunstancias que siempre se atraviesan en nuestro diario vivir, pero nosotros debemos aprender a llevarlas y confiar en Dios, hacer lo que nos corresponde, pero también entregarlas en las manos de Dios. Dice, la sanidad de las emociones debe ser también algo en la que se debe trabajar constantemente, ya que como se ha mencionado en otros estudios, si no aprendemos, puede ser una puerta abierta para que el enemigo pueda confundir nuestra misión dentro de la iglesia. E incluso aquí atrás les puse la imagen de el aceite de olivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dificultades, y que ya lo he mencionado múltiples veces, cuando una oveja se perdía de su pastor y el pastor la encontraba y esta estaba lastimada o esta tenía espinas enredadas en su pelaje, lo que hacía el pastor era agarrar precisamente ese aceite y ponerlo sobre la herida para que se, no se contaminara o eh, no se fuera a infectar y fuera a mayor gravedad. Y utilizaba el mismo aceite para desenredar su pelaje y quitarle las espinas que había agarrado durante el tiempo que fue perdido. Entonces, por eso cuando hablo de que debemos de trabajar en nuestras emociones, es porque también debemos dejar fluir al Espíritu Santo para que sane todo aquello que tenemos como dolencias, porque cada uno carga dolencias de su pasado. Espero es que me estoy dando a entender. Entonces, estamos terminando ya con el tema
de esta noche de la genealogía de Leví, episodio 3. Entonces, en resumen, nosotros vimos cómo Leví tiene una descendencia de parte de Jacob, cómo a partir de él empieza a levantarse los grandes líderes de la nación de Israel, como fue en el caso de Moisés, como fue en el caso de Aarón, como fue en el caso de María. Vemos que también dentro de la vida de Leví se, se levanta la generación sacerdotal, pero también empezamos a ver cuáles eran las actitudes de Leví, cuáles eran las que tenía, que no eran agradables y que definitivamente no son agradables dentro del servicio de una iglesia. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que aprender, que al ser personas sensibles, no podemos dejarnos guiar solamente por nuestros sentimientos cuando estamos en un ministerio dentro de la iglesia. Los sentimientos son importantes para expresar a través del canto, la música, la danza, el teatro, el teatro lírico para las campañas evangelísticas sí es importante, pero debe de haber una forma y un fondo en el que nosotros pasamos a un segundo término. Nosotros solo somos esa pantalla donde puedan ver la presencia de Dios y experimentar la palabra de Dios e incluso la salvación, porque es lo que nosotros hacemos, esa representación. Es un lenguaje diferente con el que nosotros compartimos el Evangelio y que ayudamos también a todos aquellos que comparten el Evangelio. Hace unos días les compartí un versículo de la Biblia y parte de la reflexión que estaba ¿cómo se llama? En la descripción del video es que cuando Dios nos manda a hablar a las naciones o compartir el Evangelio, no solamente es ir y compartir el Evangelio, sino que dentro de una iglesia o la nueva iglesia o la iglesia que tenemos ahora, hay una estructura que ayuda a compartir el Evangelio. Nosotros como ministros debemos de estar dentro de esa estructura para compartir el Evangelio. Porque cuando un pastor va a salir a una calle a predicar, existen estrategias para hacerlo a través de la música, a través de la danza, a través de un teatro, de una historia representada a través de un teatro. Entonces nosotros conformamos esa parte donde compartimos también el Evangelio. Somos parte de esa estructura importante de la iglesia. Y dentro de la iglesia, cuando nosotros ejercemos nuestro ministerio, ayudamos a que los hermanos que asisten puedan sumergirse dentro de la presencia de Dios. Recuerda que como levitas nosotros cuidamos el ambiente para que la presencia de Dios esté. Nosotros creamos un ambiente idóneo para que los demás personas puedan ser más sensibles a la presencia de Dios. Entonces, este es el tema que estamos terminando por hoy. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Si tienen alguna observación, lo estaré leyendo. Para aquellos que nos están viendo a través de transmisión que no pertenecen a nuestra iglesia, los miércoles estamos llevando este nuevo material, los Levitas, un legado. Eh, una semana se hace en YouTube, otra semana se hace en el Facebook, pero los jueves se resube a la plataforma por la cual no se transmitió. Así que espero que haya sido de bendición. Estamos en contacto, que Dios les bendiga donde sea que nos estén viendo y espero que nuevamente se animen a dejar un comentario, ya que yo a través de las estadísticas del canal y de Facebook y de YouTube puedo ver que sí, no, sí llegamos a otras naciones. Que Dios los bendiga, nos vemos
la siguiente semana. Ahora sí, adiós. Nos vemos. Dios te bendiga.